Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, ya buenas noches. Espero que estén muy bien. Espero que el Señor les esté bendiciendo grandemente. Ah, el día de hoy estaremos platicando un poco con ustedes como Iglesia Bíblica en Ciudad Guzmán. Estaremos platicando un poco acerca de la mente cristiana. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel, soy el pastor de la Iglesia Bíblica de Uruapan Anástasis. Y en verdad, hermano, que es un privilegio estar aquí con ustedes. Tal vez no se acuerde usted de mí, pero hace poco menos de 4 años tuve el privilegio de compartir con ustedes un tema en su serie de las bienaventuranzas. Eso fue hace casi 4 años, ya tenemos bastante tiempo en realidad que no nos vemos, pero es un placer, hermano, es un placer y es un gozo estar aquí con ustedes el día de hoy, en esta noche, que ya son aquí más o menos las 8:30. Entonces, hermanos, en aquel tiempo, en el 2006, estuve compartiendo con ustedes el tema de bienaventurados los que lloran, hace ya bastante tiempo, hace 4 años. Le doy muchas gracias al pastor Pulido, un saludo a su esposa, un saludo a usted de igual manera porque me dio la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy compartiendo de la palabra del Señor. De igual manera, Iglesia Bíblica Ciudad Guzmán, le mando un fuerte abrazo, esperemos pronto vernos y conocernos de nuevo. Le doy gracias a Dios por cómo ha avanzado la obra en Ciudad Guzmán, hermanos. Es maravilloso ver cómo el Señor está haciendo su obra en Ciudad Guzmán. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Gloria a Dios de igual manera porque el Señor está utilizando a la familia Pulido. Recuerde, iglesia, siempre estarlos ahí apoyando, estarles apoyando en oración, estarles apoyando moralmente, porque no es fácil, hermanos. Nosotros como pastores, en realidad esto es algo nuevo, ¿no? Nunca habíamos enfrentado algo como lo es la crisis que estamos enfrentando el día de hoy con el coronavirus. Entonces estén apoyando ahí a la familia pastoral, créanme que se los agradecerá muchísimo. Voy a estar leyendo sus comentarios, hermanos. Buenas noches a todos los que nos están viendo, de igual manera a los que se van a conectar posteriormente. El día de hoy, hermanos, es como siempre un privilegio estar con ustedes, un gran privilegio. Y sin más demora hay que comenzar. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es construyendo una mente bíblica. Construyendo una mente bíblica. Hermano, el día de hoy son tiempos bastante peligrosos en los que estamos viviendo. Peligrosos en donde nuestra mente ha sido corrompida en realidad por el mundo. No digo que pueda estar corrompida por el mundo, sino que estamos afirmando que verdaderamente ha sido corrompida por el mundo. En la actualidad, hermanos, se han presentado mentiras alarmantes. Y lo más alarmante, hermanos, es que todas estas mentiras vienen por prácticamente un montón de vertientes. Todas estas mentiras que se nos vienen trabajando por años vienen de las vertientes de música, vienen de vertientes de películas, vienen de vertientes como series de información, vienen por los medios de comunicación, vienen por las redes sociales e inclusive, y lo más preocupante, vienen por medio de algunos ministros cristianos que no predican la palabra del Señor. Y estas son de las cosas más preocupantes y es algo con lo que nosotros como cristianos tenemos que luchar continuamente para que nuestra mente no caiga en las trampas y en las mentiras del mundo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Acompáñenme ahí en sus casas, hermanos, a comenzar con una oración. Vamos a estar trabajando con cosas sagradas, que en este caso es la palabra del Señor. Entonces, qué mejor rogándole al Señor que Él nos permita, por medio de su Santo Espíritu, comprender, conocer y que habla nuestra vida, que habla nuestros corazones. ¿Qué le parece, hermano? Vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias, Dios. Gracias, mi Señor, porque usted nos ha permitido conocerle, Señor, nos ha permitido aprender de su palabra. El día de hoy, Señor, yo ruego para que usted nos hable a nuestros corazones. Yo ruego, mi Dios, para que usted hable a nuestras vidas fuertemente, que nos permita cambiar, Señor, ciertos aspectos que usted quiere que cambiemos, mi Señor. Rogamos para que usted nos permita blindar nuestra mente y que de igual forma podamos destrozar, Señor, por el poder de su palabra, fortalezas que hayamos creado, que llevan años en nuestra mente, Señor, pero solamente con la verdad de su palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, alrededor de la historia, tantos hombres y mujeres han defendido la verdad de Dios.
lo triste de esto es que a muchos de ellos les ha costado su propia vida vivir de una manera tal que su mente, hermanos, que su mente sea transformada. Le voy a contar una historia. Corría el año 64 después de Cristo, el 18 de julio de este mismo año, comenzó un incendio en la ciudad de Roma, una ciudad que quemó el centro de Roma. El emperador en turno se llamaba Nerón. Y este emperador estaba loco. Los historiadores de ese tiempo todos decían que estaba loco. Este emperador, hermanos, le echa la culpa a los cristianos y judíos que vivían en Roma. Entonces, con base en esta acción de que se quemó Roma y que le echó la culpa a los cristianos, comenzó la persecución a todos los cristianos y judíos por todo el imperio. Esta persecución, hermanos, duró más de 250 años. Por lo tanto, hay tantas historias que contar alrededor de este tiempo. 250 años desde el año 65. Fueron muchísimos tiempos. Corría el año 177 después de Cristo. La actual Francia aparece en escena. Lyon y Viena. Los gobernantes tomaron a los cristianos que conocían en esa ciudad y los metieron a un anfiteatro. Una mujer resalta en medio de esta situación. El nombre de esta mujer fue Blandina, de la misma ciudad, de Lyon. La historia nos dice, hermanos, que Blandina fue hecho de lo peor. Blandina fue torturada y ella decía: soy cristiana y nosotros no hacemos maldad alguna. Después nos dice la historia que pusieron a Blandina con más cristianos a su alrededor. Nos dice la historia que Blandina fue colgada en un madero. Y en medio de esta situación, ella comenzaba a predicarle a las personas que estaban atadas alrededor de él y decían: no abandones la fe, no abandones la fe, no niegues la fe, mantente firme al Señor. Nos cuenta la historia que como las fieras no la mataron, ni siquiera la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Al día siguiente nos cuenta la historia que Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaban, después la hacían morder por fieras, acto seguido la sentaban en una silla de hierro, la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Nos dice la historia que como en medio de tales tormentos, Blandina siguió firme en su fe. Por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada en tiempos de Marco Aurelio. Ahora uno podría preguntarse, bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué esta mujer permitió todas estas situaciones en su vida? ¿Por qué esta mujer permitió circunstancias en su vida así? ¿Y por qué los cristianos de este tiempo permitían estas situaciones en su vida? Tal vez a nosotros como cristianos el día de hoy no nos va a costar la vida seguir a Jesús, pero sí va a tener un costo, siempre va a tener un costo. Nos va a costar quitar algunas cosas en nuestra vida, nos van a costar tal vez amistades, nos va a costar popularidad, nos va a costar ser rechazados, porque nuestra mente, hermanos, comenzará a ser completamente distinta a los demás. Ahora, si nuestra mente es transformada y es completamente distinta a la de las demás personas, entonces como resultado toda nuestra vida, todo lo que sucede alrededor de nuestra vida será transformado. Muy bien, hermano, lo primero que vamos a ver el día de hoy es modelando una mente cristiana. Vamos a ver modelando una mente cristiana. Nuestro estudio del día de hoy estará basado en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En realidad no son muchos, nada más son 2 versículos, pero que tienen muchísimo que hablar a nuestra vida. Y cuando digo muchísimo, hermano, es que literalmente el tiempo no me va a alcanzar para hablar de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Así que esto me emociona mucho, hermanos. Espero que estén emocionados tanto como yo y que estemos dispuestos a aprender de la palabra del Señor. Mientras encuentran Romanos, hermanos, si es que lo está buscando, déjenme decirle que esta porción que Pablo está escribiendo, la escribió, hermanos, de tal forma que el versículo 12 es toda la aplicación práctica del libro de Romanos. ¿Por qué? Porque del capítulo 1 al capítulo 11 el apóstol Pablo nos va a hablar de la teoría. Pero ya en el capítulo 12 en adelante nos va a hablar de la práctica, de lo que a nosotros nos toca hacer, de lo que a nosotros nos toca para darle la gloria al Señor en nuestras vidas. Observando este pasaje, yo le decía al Señor, ¿no hubiese sido mejor poner el versículo 2 primero y luego poner el versículo 1?
Pero esto es maravilloso, hermanos, porque el pasaje, el primer versículo, nos va a presentar lo que es el ideal, lo que es nuestra aspiración, lo que nosotros debemos hacer. Y luego, posteriormente en el versículo 2, presentará el cómo nosotros debemos hacer lo que decía en el versículo primero. ¿Qué le parece si lo leemos, hermanos? Dice el versículo 1 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que comienza este pasaje. Pareciera, hermanos, que los conectivos como estos no nos dicen mucho, pero en realidad, hermano, esto es de los conectivos más importantes del libro de Romanos, porque viene hilando la idea de lo que dijo Pablo en el capítulo 11, versículos del 33 al 36, en donde Pablo literalmente explota en alabanza al Señor por el plan que el Señor ha tenido desde el principio de los siglos. Explota en alabanza y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces el apóstol Pablo termina en una admiración por quién es Dios, acerca de todo lo que dijo de los capítulos 1 a los capítulos 11, y comienza aquí diciendo: hermanos, por lo cual os ruego. Pablo te dice, hermano, el día de hoy: mira quién es tu Dios, mira quién es tu glorioso Dios, mira quién es tu soberano Dios, mira cuán maravilloso es Dios, observa lo que Él ha hecho por ti. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 encontraremos la salvación, hermanos. La salvación, que es la salvación en Cristo para los gentiles. Posteriormente, la salvación en Cristo para los judíos. Mira quién es tu Dios. Estas palabras, hermanos, vienen con una carga tan buena para nosotros, tan asombrosa para nosotros, que la cual nos hace recordar, hermanos, que nosotros necesitamos diariamente reconocer quiénes somos delante de nuestro Dios. Y de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos, nosotros somos pecadores, hermanos, y merecemos el infierno. Porque para Dios no hay justo ni aún uno, porque para Él nuestras mejores obras eran como un trapo de inmundicia, porque nuestro olor delante de Él era como de un zorrillo. Hermano, te ruego que me escuchas, por la misericordia de Dios. Pablo te dice con estas palabras: recuerda lo que hizo Cristo por ti. Sí es cierto, antes eras injusto delante de Dios. Sí es cierto, antes tu olor delante de Dios era malo. Sí es cierto, antes tus mejores obras no contaban para nada delante de Dios. Pero con estas palabras, te ruego por las misericordias de Dios, Pablo nos dice: recuerda lo que Cristo hizo por ti. En que aun siendo pecadores, Cristo murió por ti. El justo por los injustos se hizo maldito para que nosotros no fuésemos malditos y pudiésemos conocerle y pudiésemos tener una relación con Él. Y pudiésemos ver, saborear y conocer la supremacía de Cristo. Por eso el apóstol Pablo aspira primeramente a lo ideal. Primeramente aspira a cómo luce una mente que ha sido transformada por Cristo. Porque, hermano, primeramente, lo que primero debe de estar en nuestras vidas es que debemos asombrarnos acerca de quién es Dios, acerca de la grandeza de Dios. Por algo muy sencillo, hermano. Si nosotros no estamos asombrados acerca de quién es Dios, en su naturaleza, en su evangelio, ¿por qué tendríamos que buscarlo? ¿Por qué quisiéramos tener una mente cristiana? ¿Por qué tendríamos que adorarlo? Si nosotros no estamos asombrados por quién es Dios, ¿por qué tendríamos que hacer todo esto? Por eso el apóstol Pablo primero apela y nos dice: asómbrate de quién es Dios. Misericordia, hermanos, significa no darle a alguien lo que se merece. No nos pagaron lo que nosotros merecíamos. Nosotros, hermanos, no merecíamos el cielo, aunque nos hayamos portado bien. Nosotros merecíamos el infierno. Lo ilustro de esta manera. Imaginemos que estamos en un estacionamiento y una persona no se fijó y de repente llega por detrás y me choca el coche.
Al yo verlo, tengo misericordia de él y le digo, no te preocupes, yo pago la abolladura. Eso, hermanos, es misericordia y es lo que el Señor tuvo por nosotros. Pero el libro de Romanos, en los primeros capítulos, no solamente nos dice que el Señor tuvo misericordia para nosotros, sino que también nos dice que el Señor tuvo gracia para nosotros. Entonces, si retomamos el ejemplo del choque, es cierto, nosotros tuvimos misericordia al decirle a la persona que nos chocó que no pague la abolladura. Pero, hermanos, decirle demostrar la gracia que el Señor la demostró con nosotros es decir literalmente esto: no te preocupes, yo voy a pagar mi abolladura, pero aparte yo voy a pagar tu abolladura. Hermanos, eso fue justamente lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. No solamente pagó nuestra abolladura, pagó lo que nosotros hicimos, Él nos dio todavía más. Eso es lo que significa gracia, regalo inmerecido. Sí, hermanos, eso es todo lo que encontramos en Romanos capítulo 1, en donde encontramos a nuestro Dios maravilloso, en el que el Señor sigue sentado en su trono, en donde no hay ninguna partícula subatómica, no hay ningún neutrón, no hay ningún protón en este momento, hermano, que se escape de su control. Todo le pertenece al Señor. Todas las cosas, animales, plantas, circunstancias, situaciones, estudios, todo es por Él y para Él. Todo es de el Señor. Sí, es cierto, hay un virus que ahorita nos está acabando. Hay un virus que ha cambiado por completo nuestra percepción de la vida, nuestra percepción de la realidad. Pero inclusive hasta eso el Señor lo tiene todo bajo su control, con un propósito tan específico para que nosotros podamos conocerle y justamente en este tiempo estar juntos conociendo de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: por tanto, hermanos, os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, hermanos, para que la persona pudiese cubrir sus pecados delante de Dios, se le pedía que llevara un corderito sin mancha. Tenía que ser perfecto, de una cierta edad. Debían presentarlo delante del sacerdote para que éste, cuando lo viera, lo derramara su sangre. Al derramar su sangre, esparciría la sangre por la persona, lo partiría en pedazos, lo quemaría en el propiciatorio, y con eso la persona quedaría con sus pecados cubiertos. Digámoslo así, el corderito simbolizaba nuestra culpa, nuestros pecados, y al matarlo, nuestros pecados estaban cubiertos. Lo mataba el sacerdote, obviamente. Ahora, hermanos, no me malentiendan, y tampoco vamos a malentender al apóstol Pablo. No quiere decir que el Señor lo va a utilizar usted como un sacrificio. No. La idea, hermanos, de Pablo es distinta. Lo que quiere decir Pablo es que nuestro cuerpo le pertenece y es del Señor. Y al Señor le pertenece. Y fue diseñado con un propósito específico: ser un instrumento para mostrar la gloria de Dios a quien nos rodea, en quien nos rodea, a todas las personas que nos rodean. Pero este instrumento, hermanos, no debe de estar metido en pecado. Si es un joven, no debe de estar metido en pornografía o en relaciones sexuales. Si es un adulto maduro, no debe de estar metido en la indiferencia. La indiferencia, hermanos, es todo aquello que es contrario al amor. Lo contrario al amor, hermano, no es el odio. Lo contrario al amor es la indiferencia. El odio mínimo tiene alguna razón de amor dentro de él. No, hermano, la indiferencia es hacer caso omiso a la persona que lo necesita, ya sea su esposa, ya sea sus hijos o ya sea una persona en la calle. Dice aquí que este cuerpo no debe de ser con indiferencia, no se debe presentar con pecado, sino que debe de ser un instrumento agradable a Dios. Nuestro corazón debe de ser para el Señor. A quien nosotros debemos de agradar es al Señor y a nadie más. De esta manera, nuestro cuerpo será un culto. La palabra que tenemos aquí como culto viene de una palabra, hermanos, que significa servicio o una vida dedicada al servicio. Es, por ejemplo, la palabra que se utiliza para un carpintero. Si yo le pregunto a usted, ¿qué hace un carpintero? Bueno, un carpintero, me va a decir usted, trabaja la madera. Obviamente, eso es lo que hace un carpintero. Trabaja la madera porque a él le gusta trabajar la madera. Su vida está dedicada a la madera. Lo mismo podemos decir de un pintor. De un pintor se dice que su vida es dedicada a la pintura, y cuando él pinta él se dedica a hacerlo, a él le gusta hacerlo. Su vida
es completamente dedicada a la pintura, por eso se le llama pintor. La situación aquí, hermanos, es que Pablo nos deja asombrados por quién es Dios. Posteriormente nos dice que utilicemos nuestro cuerpo para que sea alabanza a Dios. El problema, hermanos, aquí es que el cuerpo no funciona por sí solo. Al cuerpo lo controla la mente. ¿Nota cómo vamos avanzando? Al cuerpo lo controla la mente. Cuando encontramos la palabra mente en la Biblia, nos estamos refiriendo a esta parte inmaterial de una persona por medio de la cual está capacitada. Tome nota de esto, hermano. Está capacitada para comprender, para percibir, para sentir, para enjuiciar, o sea, tomar una decisión y determinar lo correcto e incorrecto. A esto la Biblia se refiere como la palabra mente. Ahora, la situación aquí es que nos están pidiendo que nuestro cuerpo sea dedicado al servicio del Señor. Pero, ¿cómo vamos a tener una vida dedicada al servicio al Señor? Bueno, debe tener una mente completamente cambiada. La mente, hermanos, es el centro de operaciones. Dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Y estas cosas a su vez dirigen nuestro cuerpo. ¿Sí nota cómo vamos avanzando? El apóstol Pablo, hermano, desea que nuestro enfoque sea solamente para Dios. El enfoque de nuestra mente debe de ser solamente para Dios. Y cuando lo hagamos, estaremos solamente estaremos comenzando a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra, vivir para su gloria. Pablo lo dice de esta manera, hermano: en todo lo que hagas, debes rendirme culto. Estás en tu trabajo, rinde tu cuerpo como culto. Estás con tus amigos o amigas, justamente en ese tiempo hay que rendir culto. Esto no significa, hermano, que vas a estar en tu trabajo y vas a estar con tus amigos cantando alabanzas, dando testimonio o leyendo la palabra del Señor a voz alta. No, hermano, eso no es lo que significa. Lo puede hacer, pero eso no es lo que significa en primera instancia. Lo que significa es que usaremos nuestra mente, usaremos nuestros sentimientos, nuestro cerebro, usaremos nuestra voluntad, nuestras relaciones, nuestro sentido de lo correcto e incorrecto para únicamente y exclusivamente levantar el nombre del Señor en alto y recordarle a todas las personas que nos rodean que verdaderamente hay un Dios y que todos y cada uno necesitamos un Salvador. Y es así, hermanos, que pasamos al punto número 2 de nuestro estudio bíblico del día de hoy, que son los estragos del pecado en la mente. Los estragos del pecado en la mente. Y es aquí donde no nos vamos a detener mucho tiempo en realidad, porque tenemos que ver el siguiente versículo. Pero es necesario, hermanos, detenernos un poco aquí, por la razón de que este es el ideal. ¿Verdad que escuchó muy padre, no? Oh, wow, qué padre, ¿no? Que nuestro cuerpo sea dedicado para el Señor y que nuestra mente dirija nuestro cuerpo para que de esta manera sea una alabanza para el Señor. Claro que sí, se escuchó súper padre y es el ideal de Pablo y es el ideal que nosotros debemos aspirar. Pero hay una situación que primeramente debemos de vencer y por eso esto lo encontramos en este punto: los estragos del pecado en la mente. El pequeño Juan Wesley fue un predicador en Estados Unidos sumamente prominente, fue el fundador del metodismo. Cuando él era pequeño le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué es el pecado? Hermanas que nos están viendo, si sus hijos le preguntaran qué es el pecado, ¿qué responderían? Bueno, miren lo que respondió Susana Wesley a su hijo, que por cierto fue una respuesta, wow, magistral. Su respuesta fue a la pregunta de qué es el pecado: hijo, es todo lo que debilite tu razonamiento, trastorne la ternura de tu conciencia, nuble tu sentido de Dios o robe tu deleite en las cosas espirituales. En suma, cualquier cosa que aumente el poder y el dominio de la carne sobre el espíritu, eso será para ti pecado, por muy bueno que sea en esencia. Voy a repetir nada más la primera parte. ¿Qué es el pecado? La mamá de Susana Wesley respondió. La mamá de Juan Wesley, respondió Susana Wesley: hijo, es todo lo que debilite tu razonamiento, trastorne la ternura de tu conciencia, nuble tu sentido de Dios o robe tu deleite en las cosas espirituales. Y aquí es donde le pregunto, hermano, ¿cuáles son los estragos del pecado en su mente?
Ya dijimos una parte de las características de esos estragos en nuestra mente. ¿Cuáles son los estragos en su mente? Hermano, el pecado va a llegar a nuestra vida. No es un enemigo con el cual nosotros elegimos no encontrarnos con él. No, hermanos, el pecado está a la puerta. Nos engañará tal y como lo hizo con David el rey. Nos engañará tal y como lo hizo con Sansón, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Salomón. El pecado llegará a nuestra vida. No importa cuán fuerte nos creamos que somos, y nos va a susurrar a nuestras conciencias que podemos tener una vida sin consecuencias. El pecado, hermano, no se te va a presentar como pecado. No llegará y te dirá: hey, soy el pecado, vengo a hacerte la vida imposible. Hey, soy el pecado, vengo a causarte consecuencias irreversibles en tu vida. Hey, soy el pecado, vengo a dañar tu mente. Hey, soy el pecado, vengo a cambiar la química de tu cerebro. Vengo a crearte hábitos destructivos. Vengo a romper tu relación con Dios. Claro que no, hermanos. Obviamente no. El pecado se te presentará como algo bueno en esencia. Como algo bueno en esencia. Como algo puro. Pero, hermano, la situación aquí diabólica, literalmente, del pecado, es que siempre va a tener un matiz con el único fin de separarte de Dios. Su matiz va a ser pequeñas cosas para separarte de Dios, para producirte culpa. Ese será el fin, al final del día. Será producirte culpa, vergüenza, odio, ira, rencor y otros estragos más que el pecado genera en la vida de las personas. Hermano, ¿cómo cree usted que inició un adulterio? ¿Usted cree que las personas se levantaron y dijeron: ¡ay, hoy voy a adulterar! No, hermano. ¿Cómo cree que inició una relación sexual ilícita entre dos jóvenes? ¿Cómo cree usted que inició una mentira, simplemente? Bueno, la manera de que iniciaron fue que el pecado susurró una idea como algo correcto y sin consecuencias a nuestra mente. Ideas como: tu esposa no se dará cuenta si te vas con una mujer, o si tienes relaciones con tu novia es algo normal, todos lo hacen, no habrá consecuencias, o no importa si mientes a tu familia, nunca se van a dar cuenta. El pecado comenzará con pequeños pensamientos susurrados a nuestra mente, porque es justamente en la mente, hermanos, justamente en la mente es en donde se generan los pecados. Ahora sí, como hijos de Dios, nosotros, hermanos, persistimos en pecar. Nuestro corazón poco a poco, como dijo Susana Wesley, nuestro corazón poco a poco se va a endurecer, nuestro razonamiento se va a debilitar, nuestra conciencia será trastornada, nuestro servicio a Dios será monótono, nuestro corazón se volverá frío, nuestro entendimiento será entenebrecido, será cegado. Y al final, hermanos, el pecado te habrá robado el deleite en las cosas espirituales, te habrá robado el asombro del Señor. ¿Recuerda que fue lo primero que hablamos? Hermano, cuando menos usted se dé cuenta, el pecado le habrá robado el asombro por Dios, el asombro que es vital para amar a Dios, para trabajar para Dios, el asombro que es vital para obedecer al Señor, para transformar nuestra mente. Con una gran cantidad de dolor, hermanos, y de verdad con una gran cantidad de dolor. Las estadísticas actuales me dicen que el 99% de los jóvenes, 99% de los jóvenes entre 20 a 25 años que viven conectados a internet han visto pornografía al menos una vez en su vida, ya sea directa o ya sea indirectamente. El 80% de los jóvenes ven pornografía de manera de hábito, y que el otro 19% está expuesto a alguna u otra manera de pornografía. Y esta es una de las luchas más recurrentes de los jóvenes. Hablo de los hombres y de las mujeres. Y de los adultos, hermanos, no se diga. Si un joven no aprendió a controlar sus impulsos, si un joven no aprendió a transformar su mente de cuando estaba en su juventud, de adulto, hermano, no lo va a hacer tampoco. Por esto es importantísimo, hermano. Transformar la mente es algo
sumamente importante para nuestras vidas. El pecado va a llegar a nuestras vidas y nos va a engañar. Nos va a hacer creer que este tipo de prácticas no tendrán repercusiones en nuestras vidas, pero estamos muy equivocados si creemos algo así. Si la mente está cegada por el pecado, comprenderá mal, percibirá erróneamente, permitirá que nuestros sentimientos nos controlen, tomaremos decisiones incorrectas y por consecuencia nuestras acciones hablarán más que 1000 palabras. Debemos transformar nuestra mente con el poder del Señor para presentarnos al Señor como sacrificios vivos. Y es aquí, hermanos, en donde vamos al punto número 3 de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Y que son los obstáculos para alcanzar la mente cristiana. Y es aquí, hermanos, donde entra el gran problema. El pecado cegó todo. Somos unas personas corrompidas según la Biblia. Todos nosotros, de nuestro interior no surge nada bueno. Entonces, los obstáculos, hermanos, estamos siendo educados por el mundo. Queremos lo que el mundo quiere. Queremos hacer las cosas como el mundo lo hace y no a la manera del Señor. Y es aquí donde hay problemas. Mark Noll tiene un libro llamado El escándalo de la mente evangélica. ¿Y sabe usted cuál es el escándalo de la mente evangélica? Bueno, el escándalo de la mente evangélica es justamente que no hay una mente evangélica. El análisis de esta persona es decir que esto se puede notar porque los cristianos no están influyendo en las áreas más básicas de la sociedad. No están influyendo en la educación, no están influyendo en el gobierno, no están influyendo en sus empleos, en sus escuelas, con sus amigos. No lo están haciendo. Eso le pasó a Estados Unidos. Comenzaron muy bien. Sus universidades en su mayoría eran cristianas, Harvard, Princeton, Yale, wow, todas eran cristianas. Para entrar tenías que traducir el evangelio de Juan del griego al inglés. Eso era un requisito para entrar. Era sumamente disciplinado y con una herencia cristiana. Pero al transcurrir los años el cristianismo dejó la educación, dejó la política, sacaron a Dios hasta de sus familias. Y eso hizo que el nivel espiritual y moral se quebrara por completo. Hace tiempo en el instituto donde estudiamos el pastor Miguel y yo, fueron los encargados del Ministerio Internacional Respuestas en Génesis. Y su principal descontento era justamente también que la mente secular, la mente del mundo, estaba impregnando a los jóvenes y a los adultos de igual manera. Ellos decían que a nuestros jóvenes se les estaba enseñando cosas completamente contrarias a la Biblia y que las creían, y al creerlas sus actitudes eran consecuentes a lo que creían. Ellos decían, por eso tenemos este ministerio, para llevar a nuestra juventud con su mente tan dañada a las verdades de la Biblia por medio de un escrutinio científico. Ese era su propósito. Hermano, personajes en la historia malvados, por ejemplo, como Hitler, ellos tenían una mente trastornada. Y uno puede decir, ay, pues claro que sí, ¿no? Hitler tenía una mente súper trastornada. Obviamente, uno puede decirlo. Pero hermanos, ¿cuáles eran sus pensamientos? ¿Por qué Hitler actuó de una forma? Hermanos, lo que estaba detrás de una ideología como lo era la fascista, como lo era la de Hitler, la ideología que estaba detrás de él era la ideología de la teoría de la evolución. Eran ideologías de una persona en su tiempo llamada Friedrich Nietzsche. La teoría de la evolución, hermanos, dice que solamente el más fuerte sobrevive. Entonces, como ellos que querían los más fuertes, los demás en realidad no valían. La teoría de la evolución, hermanos, quita el valor que tiene la vida humana por completo. La palabra del Señor le da le da valor a la vida humana. Pero pensamientos como lo son la evolución, que son que se meten muy de manera que ni siquiera nos damos cuenta, pensamientos como estos, hermanos, permiten que en última instancia se quite el valor de la vida. Por eso tenemos el aborto, por eso tenemos la eutanasia, por eso tenemos a Hitler como actuó. Él dijo, ¿sabes qué? Pues, yo puedo matar a quien quiera. Y la verdad, bajo ese escrutinio, él podía hacer lo que quisiera. No había mal que nadie que le dijera lo contrario.
Por otra parte, el nihilismo de Friedrich Nietzsche decía que tú no tienes propósito, ni la vida tampoco tiene propósito. Entonces lo creyó una persona como Hitler y lo puso en acción, porque obviamente su mente era eso, lo que él pensaba era justamente eso. Entonces al pensar eso, nadie lo detenía para matar a los millones de personas que mató. Versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, parte A. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. Les hago la pregunta, hermanos. ¿Esta frase será una orden o será una opción? ¿Qué será? Bueno, en realidad, hermanos, es una orden. Claro que es una orden. Lo que Pablo quiere decirnos aquí con esta frase es muy simple en realidad. No se amolden a las costumbres, no se amolden a los pensamientos, no se amolden a las máximas del mundo. Y en esto quiero ser muy claro, hermanos. Hay pensamientos que están en el mundo que evidentemente tienen una herencia cristiana. Por ejemplo, hospitales, orfanatos, por ejemplo, escuelas. Todos ellos tienen una herencia cristiana. De eso no hay ningún problema. Pero hay cosas que no tienen una herencia cristiana y que son completamente contrarios a lo que la Biblia dice. Hagamos rápidamente un experimento y respóndame ahí los que nos están viendo. ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Tendrá miles de años o tendrá millones de años? ¿Cuántos años tendrá la Tierra? ¿Los dinosaurios y los humanos vivieron al mismo tiempo? ¿Qué habrá pasado? ¿Los dinosaurios se murieron antes que los humanos estuvieran vivos? ¿O cómo fue la situación? ¿El bien y el mal son dos fuerzas opuestas? ¿Qué dice usted, hermano? Tenemos el bien por acá, que está luchando contra el mal y se pelean mutuamente y se pelean juntos. ¿Será correcto esto? Si un hombre quiere ser una mujer, ¿está en lo correcto? ¿El aborto está bien porque violaron a una dama? ¿El coronavirus es un castigo divino? ¿Qué pensará usted, hermanos? De esta forma vamos a poder estar viendo cómo ha sido su mente transformada, cómo ha sido su mente cambiada. Y por eso, hermanos, es importante poder ver en la palabra lo que estamos diciendo. El mundo y sus pensamientos se han metido tanto a nuestra vida que muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta que ya sucedió. Es muy fácil identificar los extremos, obviamente. Es bien fácil identificar cosas como el alcohol, como las drogas, como el adulterio, como la fornicación, como la pornografía. Es bien fácil notar esto, claro que sí. Pero hermanos, hay una situación que es un verdadero reto identificar. Y son aquellas cosas que están inmiscuidas en nuestra mente, que son pensamientos incorrectos y que son pensamientos contrarios a la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, nos dice el Señor a través del apóstol Pablo. Conformar viene de la palabra griega sisgematizestai, que a su vez viene de la palabra que nosotros tenemos en español como esquema, que quiere decir dar forma a lo exterior o intentar amoldarse a las circunstancias. Hermano, Dios por medio de Pablo te dice el día de hoy, no te amoldes, no te conformes a lo que piensa este siglo, no te conformes con lo que hacen las personas de este siglo. Tú tienes un llamado de mayor, un llamado a ser mejor que el pensamiento obsceno del mundo. No te amoldes al sistema. ¿Es cierto, hermanos? Vivimos en el mundo, eso es cierto, obviamente, pero no por eso debemos amoldarnos a él. No intentemos ser como los de afuera, no nos vistamos como los de afuera. Nuestras palabras no tienen que ser como las del mundo. Si somos jóvenes, si son joven, no podemos estarnos por ahí escondiéndonos en el cuarto para ver cosas indebidas. Eso no le agrada al Señor. Si eres adulto, debes de cuidar mucho tus pensamientos, sobre todo si eres una dama. Si eres varón, debes de cuidar mucho tus ojos. Dama, si un varón te está hablando, bonito en el trabajo, en la escuela, por internet o simplemente tu mente comienza a volar con algún otro hombre que no es tu esposo, cuidado. Cuidado, el pecado comienza en la mente, hermanos. Situaciones como el adulterio comienzan en la mente con una pequeña idea que se metió en nuestra mente. Varón, yo entiendo que en gran cantidad de las series, anuncios de televisión, redes sociales,
el fácil acceso al internet, e inclusive hasta en la misma calle, tus ojos pueden desviarse. Yo entiendo eso, hermano, yo soy hombre, pero aún así hay que tener mucho cuidado, porque el pecado en los hombres entra por los ojos, pero el pecado en las damas comienza en la mente. El pecado en los hombres entra por los ojos, comienza a crearse algo en la mente, y el pecado en las damas comienza en la mente a generarse y darse vueltas y a concebirlo una buena parte del tiempo de sus vidas. Hermano cristiano, tampoco nosotros hacemos las cosas como el mundo las hace. El cristiano es honrado, el cristiano es honesto, dice la verdad, hace las cosas bien, de tal forma que vive lo más puro posible en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo el ideal. ¿Recuerda el ideal? Lo que hablamos en la primera parte. El ideal, presentarnos como sacrificios vivos delante del Señor, dedicados al Señor. Y hermano, de hecho, déjeme darle, permitirle reconocerle si usted ha sido así de esta forma. Dios le bendiga grandemente. Siga así, hermano. Le animo a que siga así. En el capítulo de Isaías, capítulo 5, versículo 13, nos dice que nos revela lo que nos estaba sucediendo. Revela lo que les estaba sucediendo a ellos, lo que estaba pasando por sus mentes. Vea lo que dice Isaías 5:13, se los voy a leer. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. El discernimiento es poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que proviene de Dios y lo que proviene del mundo. Y dice aquí Isaías que el pueblo estaba pereciendo porque no podían discernir entre lo que venía de Dios y entre lo que no venía de Dios. Y estaban muriendo. Hermano, cuando yo comprendí que verdaderamente el cristiano debe transformar su mente, de verdad me di cuenta que en mi vida necesitaba una mente cristiana que le diera la gloria a Dios con mis actos. Y eso tardó mucho tiempo. Yo nací en una cuna cristiana, hermano. He escuchado el evangelio desde que tengo memoria. Comprendí esta gran verdad que encontré en este pasaje, que encontré en este versículo, que necesitaba verdaderamente una mente cristiana que le diera la gloria a Dios con mis actos. Dentro de mí había un pecado que me costaba mucho dejarlo. Ese pecado, y lo voy a nombrar por lo que es, era el pecado del robo. Y le voy a explicar por qué. El pecado del robo en mi vida era de esta forma. Yo lo aplicaba descargando música de internet ilegal, descargando películas ilegales, descargando series ilegales, programas de internet ilegales. De tal forma que un día, hermano, cuando aprendí esta parte de lo que el Señor pedía en mi vida, de que no estaba dándole la gloria al Señor, yo no se la estaba dando la gloria al Señor con mi vida, decidí un día en la mañana abrir mi computadora, seleccionar todas las películas, la música, las series que tenía, los programas que tenía que no había comprado y eliminarlos. Para mi decepción, hermanos, de verdad, y lo digo para mi decepción y para mi vergüenza, cuando los eliminé, hermanos, eliminé más de 200 gigabytes de contenido en mi computadora. Eso fue lo que yo aprendí, hermanos, aquí. Es cierto, tal vez no tomaba objetos, no robaba los objetos de las personas, es cierto, pero sí violaba la ley de derechos de autor, tomando algo que no era mío. Y eso yo lo aprendí, hermano, con los años. Si usted ha sido confrontado en cuanto a Señor, no le digo que usted se ponga ahorita y que borre todo lo que tenga. No, porque va a ser un proceso, y va a ser un proceso tal vez largo. Hermano, nuestra mente debe de ser radicalmente cristiana. Debemos discernir justamente lo que acabo de decir para poder aplicarlo en nuestra vida. Ok, hermanos, todo esto nos lleva al punto número 4. Y es aquí, ahora sí, donde uno dice, bueno, ¿y por qué el apóstol Pablo dejó el cómo hasta el final? O sea, qué bueno, ¿no? Vamos a cultivar nuestra mente cristiana. Vamos a tener una mente enfocada en el Señor. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y el apóstol Pablo lo dejó hasta el final, cultivando una mente cristiana. En una clase de medicina, cuenta el doctor y pastor Miguel Núñez, que estaban todos aprendiendo del cerebro humano. Y el maestro les dijo, mientras más rugoso sea el cerebro,
más inteligencia tiene la persona. Después de todo eso, uno de sus compañeros hizo un comentario fuera de lugar y el maestro, siendo sarcástico, le dijo: eso es lo que me gusta de ti, que tienes un cerebro lisito, lisito, lisito. Nosotros como cristianos necesitamos cultivar una rugosidad espiritual, una inteligencia espiritual, de tal forma que nuestra mente sea cultivada por el Señor. Hermanos, la forma en que tú piensas estará íntimamente ligada sobre cuánto conoces del Señor, sobre cuánto conoces al Señor. El Señor nos dice por medio de su palabra: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Extraigamos dos palabras de aquí, de este pasaje: transformación y renovación. La palabra transformación desde sus raíces significa un cambio de la personalidad. Y la renovación viene de la idea de un cambio de naturaleza. Estas palabras nos recuerdan las palabras de Jesús: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. La renovación de la mente comienza en el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Se aviva por la admiración a Dios y se renueva por la transformación continua de la mente. Voy a repetirlo de nuevo, hermanos. La renovación de la mente comienza en el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Se aviva por la admiración a Dios, de admirar su naturaleza, admirar su evangelio, admirar sus obras, admirar lo que ha hecho en nuestra vida. Y se renueva constantemente por la transformación de la mente. Hermano, nuestra mente debe estar cultivada y tenemos la tarea diaria de discernir por quién está siendo cultivada. Y esta cultivación, digámoslo así, debe de ser por Cristo. Hermanos, ¿por quién está siendo cultivada su mente? Déjeme decirle, hermano, que Hollywood no está a favor de la mente divina. Está en contra. Te presentan un éxito vano, te presentan un amor egoísta y te presentan con cero compromiso, por cierto. La música de este mundo, hermano, ¿cree que está relacionada con la mente de Dios? Hermano, obviamente no está relacionada con la mente de Dios. Está completamente en contra de la mente de Dios. Cuando teníamos la oportunidad de ir al gimnasio con mi esposa en las mañanas, teníamos la oportunidad de escuchar la música que pues estaba escuchando al día con día. Y de verdad, hermanos, que mucha de esa música me alarmó mucho. Unas letras con contenido explícito, abiertamente sexual, de verdad me alarmó mucho. Música que no tiene mucho que ver con la palabra del Señor. Inclusive, hermanos, los libros de texto que a sus hijos les dan, o que los mismos jóvenes están viendo, muchos de sus libros de texto, en gran parte, una parte de su contenido, no está a favor de la mente de Dios. Y esa, hermanos, es la verdad. Mi papá es maestro y dice mi papá, es maestro de una escuela, y nos comenta mi papá cómo en su programa les piden les obligan a decir ciertas cosas que ni siquiera están a favor en los libros, que ni siquiera él mismo está a favor. O sea, si él no está a favor, casi les obligan a decirlo en las escuelas, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Hermanos, sin lugar a duda, nuestra mente está siendo cultivada. Nuestra mente está siendo cultivada. El verdadero reto para nosotros es que conscientemente decidamos cultivar una mente cristiana. Ok, hermanos, vamos rápidamente a ver los 4 aspectos básicos para cultivar una mente cristiana. 4 aspectos básicos para cultivar una mente cristiana. Primer aspecto, hermano, reeducar la mente. Segundo aspecto, reemplazar lo aprendido mal. Tercer aspecto, resensibilizar la conciencia. Cuarto aspecto, reorganizar las prioridades. Para esto quiero que no lo tomemos personal y que hagamos un compromiso delante del Señor. Por lo tanto, los puntos mencionados vendrán en manera de retos. Así que el primer reto, hermanos, es el de reeducar nuestra mente. Dice el apóstol Pablo, hay que transformar tu mente, hay que transformar tus pensamientos. Hermanos, es necesario reeducar nuestra mente. Y para eso, hermano, nadie lo va a hacer por arte de magia. Usted lo necesita hacer. ¿Cómo vamos a reeducar nuestra mente? ¿De qué manera? Bueno, hermanos, esto es muy sencillo.
Sermones educan la mente. Póngase a estudiar y escudriñar el sermón que su pastor dio el domingo. A ver, vamos a ponerle más atención. El domingo, el día de hoy, vamos a ponerle más atención. Lunes, vamos a escudriñar. Martes, vamos a volver a escudriñar una parte que no me quedó muy clara. Escudriñe, hermanos, los sermones que su pastor está dando domingo con domingo. Créame, hermano, cuando uno está escuchando un sermón, lo puede escuchar una vez y transmite evidentemente lo que el pastor quiso transmitir. Después, si vuelve a escuchar ese mismo sermón, va a escuchar algo diferente. Va a ser el mismo propósito, pero va a escuchar algo diferente, algo que va a aprender mejor. Haga la prueba, hermano. Sermones educan la mente. Libros educan la mente. Libros educan la mente. En medida de lo posible, hermanos, tomemos un tiempo para leer. Tomemos un tiempo para leer. Claro que hay tiempo. Libros educan la mente. Las charlas educan la mente. Y tenemos que ser intencionales, hermanos, al acercarnos o al llamar por teléfono o al hacer una videollamada con personas que verdaderamente nos van a dar un buen consejo. Por ejemplo, como escuchar las transmisiones que el pastor Miguel Pulido está teniendo diariamente. Eso, hermano, educará nuestra mente por completo. Esa es una de las formas en que nuestra mente va a ser transformada. De hecho, usted que me está escuchando el día de hoy, su mente está siendo movida, está siendo transformada. Pero, hermanos, tristemente, este es uno de los grandes problemas del cristianismo en general, que no se quiere. Yo le doy gracias a usted, hermano, que está tomando este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Que de repente el cristianismo está pajareando en los sermones del domingo, que de repente no tienen devocional, que de repente no leen un libro, que no buscan charlas edificantes, que se exponen a lo que dice el mundo, se exponen a libros, se exponen a música, se exponen a películas, se exponen a series en donde, ¿qué les va a enseñar, hermano? ¿Qué les van a enseñar? Literalmente cosas contrarias a la Biblia. Y no le digo que no lo haga, no le digo que no escuche música, no le digo que no veas películas ni series, hágalo, pero tome un tiempo específico y dedique el mejor tiempo para transformar su mente. Expóngase al alimento verdadero. Muy bien, hermanos. Segundo punto. El primer punto que vimos, hermanos, fue reeducar la mente. El segundo reto para poder transformar nuestra mente es reemplazar lo que aprendí mal. Y aquí vamos a tocar puntos y fibras muy delicadas. Debemos reemplazar lo mal aprendido. En nuestra mente, hermanos, al pasar el tiempo se formaron o se fueron formando fortalezas. Una fortaleza en arquitectura es un lugar construido para protegerse del enemigo, con muros gruesos, con muros altos, con un material fuerte, para que los enemigos no pudiesen entrar. Dentro de nuestra mente, hermanos, lo más seguro, no es que pueda haber, es que lo más seguro puede ser que tengamos fortalezas que nosotros mismos creamos por diferentes circunstancias de la vida. Preguntas como estas podrían desenterrar y podrían dejar ver lo obvio. Por ejemplo, ¿qué ocultas y has estado ocultando por tanto tiempo? Y digo, esta es una pregunta muy general, pero si te lo tomas personal, pregúntate, ¿qué ocultas y has estado ocultando por tanto tiempo? Y es ahí donde vas a poder alcanzar a ver una fortaleza que hay que destruir. ¿Qué ocultas y construiste muros enormes y sabes que está mal, pero ahí lo tienes? Y pueden ser varias cosas. Falta de perdón. ¿No has perdonado a alguien? Odio a tus padres. Odio a algún tío, algún primo. ¿Qué hay en tu mente? ¿Hay algún pecado? ¿Hay alguna inclinación sexual? ¿Hay pornografía? ¿Hay una experiencia dolorosa que todavía te duele? Hermanos, la única forma de destruirla es con la verdad de Dios. Es la única forma de destruirla, con la verdad de Dios. Confesarlas delante del Señor. Confesarlas delante del Señor y posteriormente ir con tu pastor Miguel y pedirle ayuda. Si no lo haces, hermano, vas a seguir construyendo muros en tu mente más gruesos, más fuertes. Y posteriormente, como resultado de eso, tu percepción de Dios,
tu percepción de las relaciones, tu percepción de la realidad estarán distorsionadas. Hoy es tiempo de hacerlo. Hoy es tiempo de hacerlo. Svetlana, hermanos, Svetlana, la hija de Joseph Stalin, escribió los últimos días de su padre. Joseph Stalin fue un zar en Rusia, como el presidente de Rusia. Y ella escribe de los últimos momentos de su padre, en el cual él estaba en una cama. Y lo último que Joseph Stalin hizo antes de morir fue esto. Dice su hija Svetlana que Joseph Stalin miró al cielo, está en su cama, miró al cielo, levantó su puño directamente al cielo, cayó su puño al igual que su cabeza. Y dice Svetlana, ¿qué fue lo que a mi padre le hizo tanto daño? ¿Qué fue lo que a mi padre le hizo tanto daño? Hermano, cualquier fortaleza que hayamos creado en nuestra mente nos va a hacer daño en nuestras percepciones de la realidad. Primer reto, hermanos, reeducar nuestra mente. Segundo reto, reemplazar lo mal aprendido. Tercer reto, resensibilizar nuestra conciencia. Recuerda que en el segundo punto hablamos sobre que cómo el pecado verdaderamente endurecía nuestro corazón. Bueno, hermanos, el tercer punto es necesario. Necesitamos resensibilizar nuestra conciencia. De verdad, hermanos, estoy impresionado. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Lo digo por ver las personas que me rodean. Lo digo por ver mi corazón. De verdad que estoy impresionado de cómo nuestras conciencias son cauterizadas continuamente. Nos hemos expuesto a tanto contenido que no sirve y nos hemos adaptado a ese contenido que parece que ya es normal. Algunas personas dicen, bueno, ¿y qué tiene de malo que una película sea de clasificación R? ¿O qué tiene de malo que un videojuego sea de clasificación M, mature, para grandes? ¿Qué tiene de malo que yo me exponga a la violencia o al contenido explícito en las películas y en los videojuegos? ¿Qué tiene de malo? Algunos dicen, bueno, si descargo cosas de internet, ¿qué tiene de malo? No es la gran cosa. Estas frases, hermanos, son alarmantes en verdad. Son de conciencias duras. Una de las frases más utilizadas para aquellos que perdieron sensibilidad en su conciencia es la palabra de hay que hacer las cosas con criterio. Si vamos a ver una película de clasificación R con violencia explícita y contenido sexual explícito, hay que hacerlo con criterio. No, hermano, no, eso no, de verdad, la violencia no es normal. El contenido sexual explícito no es normal tampoco. O la frase de hecho preferida para aquellas personas que de repente nuestra conciencia se cauteriza es la frase de ¿y qué tiene de malo que yo haga eso? Wow, hermano, esa palabra me habla de cómo hay una conciencia cauterizada. Un amigo pastor, le voy a contar esta historia, no sé si el pastor Pulido lo ha contado porque también es su amigo. Un amigo pastor fue un día a una dermatóloga, tenía un sarpullido en la cara. La dermatóloga le dijo, usted está muy estresado, y ciertamente está muy estresado, tiene una vida muy estresada. ¿Saben lo que le dijo la dermatóloga? Usted está muy estresado, debería conseguir un amante. Los que las tienen se desestresan. Wow, uno puede decir, oye, ¿qué está pensando esta dermatóloga, no? Mejor pónganos a darnos cosas para la piel, porque para dar consejos no es muy buena. Eso es una conciencia insensibilizada. Y lo único que puede volver a sensibilizar la conciencia, hermano, adivine usted qué es. Lo único que puede volver a sensibilizar la conciencia es el asombro por Dios. Es el tiempo con el Señor en oración y aprendiendo de Él. Ok, hermanos. Primer reto para volver a construir una mente bíblica. Primer reto, educar mi mente. Segundo reto, reemplazar lo que aprendí mal. Tercer reto, resensibilizar mi conciencia. Ya con esto terminamos, hermanos. Tercer reto, resensibilizar mi conciencia. Cuarto reto, reorganizar mis prioridades. Ya con esto terminamos, hermano, porque ya se me acabó el tiempo. Reorganizar nuestras prioridades. Una persona, hermano, que no sabe cuál es el orden de Dios para su vida, de verdad que va a vivir su vida de una forma muy desordenada. Necesitamos saber qué es lo importante y qué es lo urgente para nuestras vidas, para que de esta manera tomemos la decisión importante y no la urgente. Si no tenemos organizadas nuestras prioridades, reflejaremos una mente desordenada
orgullosa y que más de una ocasión hace las cosas mal. El orden de Dios es este, hermanos. Primeramente, déjeme escucho mejor. Primeramente, hermanos, el orden de Dios es, el primer punto es Dios. Dios debe de estar en nuestro primer lugar. Primero es lo que el Señor demanda de nosotros. Segundo lugar, si usted está casado, su cónyuge. Si usted no está casado, sus padres. Tercer lugar, sus hijos. Esto es sumamente importante, hermanos, sobre todo para los que están casados y tienen hijos. La prioridad para los que están casados, la prioridad que usted primeramente tiene, es la relación con su cónyuge y después con sus hijos. Eso es sumamente necesario recordarlo continuamente. Si usted no está casado y no tiene hijos, siguen sus padres. Si usted no está casado, perdón, siguen sus padres. Número 4, iglesia. Número 5, trabajo. Primero está, hermano, su servicio con la iglesia. Su responsabilidad es primariamente con la iglesia antes que con su trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque el trabajo tarde o temprano se va a terminar, pero su vida en la iglesia no se va a terminar. 6, hobbies, como películas, series, videojuegos u otras cosas. Ese es el orden del Señor. Hermano, ¿usted quiere tener un desastre en su vida? Cambie las prioridades del lugar. Cambie las prioridades. ¿Usted quiere tener bendición en su vida? Siga el orden de las prioridades. Muy bien, hermanos, ya no tengo más tiempo para platicar sobre todo esto, todas más cosas que tengo por aquí, pero espero, hermano, que todo lo que haya escuchado sea de bendición para su vida. Nuestra mente va a ser educada. Eso va a ser inevitable. Va a ser educada nuestra mente. La situación es, ¿por quién va a ser educada? ¿Por el mundo o por el Señor a través de su palabra? Ya no respondí las preguntas que había hecho que había puesto para saber cómo está su mente, pero usted puede preguntarle a su pastor. Su pastor también puede contestarlas de una manera sabia. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor sea con usted, que el Señor le permita y le ayude en la transformación de su mente. Esto justamente, el transformar su mente, le toca a usted. El Señor ya hizo la primera parte, el Señor ya hizo la segunda parte, la tercera parte es de usted. Que el Señor le bendiga. Fue un gusto estar con usted, fue un gusto que pudiesen estar escuchando la palabra del Señor. Un saludo a toda la ciudad, a toda la iglesia de Ciudad Guzmán. Un saludo al pastor Miguel y a su esposa de igual forma. Y un saludo a los que nos están viendo y que aguantaron a este parlanchín una hora. Un saludo a todos. Dios les bendiga. Nos vemos, hermanos. Buenas noches. Permítame y déjenme orar por usted. Oremos, hermanos. Amado Padre, amado Dios, en este día, Señor, a pesar de que estamos lejos, te agradecemos por su palabra. Agradecemos, mi Dios, por este espacio que se ha abierto para que su iglesia pueda ser edificada, Señor. Para que la iglesia en Ciudad Guzmán sea edificada en su palabra. Mi Señor, sé de antemano que hay muchas cosas en su palabra que son, que nos confrontan, Señor. Y si hay cosas en las que usted nos confrontó, le agradezco, Señor. Si hay cosas en las que usted nos está retando, le agradezco, mi Dios. Y ruego para que podamos cumplirlo en nuestras vidas. Por favor, Señor, te lo pido. Te pongo en tus manos a la iglesia de Ciudad Guzmán. Te pongo en tus manos a su pastor, a Miguel, Señor. Guárdelo y cuídelo, Señor. Dele sabiduría como lo ha hecho hasta el día de hoy para guiar a su pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cualquier cosa, aquí estamos a través de su pastor, Miguel Pulido. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones. Buenas noches.